45 años de trabajar por Bogotá y la región. From economy to life, from national strategy to thousands of industries, digitalization has become the most distinct theme of this era. In the telecom industry, Huawei is the first to launch the Site Digital Twin solution. By mapping physical sites to the digital world, Huawei digitizes site assets. This is Site Digital Twin. Just like digital taxi, e-commerce, and the physical world, it is a replica to the digital world. Plan, simulation, and transactions are in the digital world. And the physical world is in sync with the digital world. It is the same for the Site Digital Twin. Site Digital Twin builds the data foundation of site assets. Based on these data, assets can be activated and can be visualized and managed. For example, site environment info, equipment info, installation info, maintenance info, and rent info, etc. All these can be clearly visible. Based on these data, site survey can be reduced. Achieve 3D planning and site selection design. In addition, AR and AI image recognition technologies are introduced to implement AR installation and AI acceptance. These E2E digital technologies enable engineering efficiency improvement. In addition, during routine maintenance, engineers can collect information as long as they visit the site. It's sent back to the cloud, and the cloud automatically detects the change. In addition, rent calculation and verification are further updated to make site leasing fair and transparent. Future, we hope that asset data will be open online transactions to improve the asset utilization and increase asset revenue. In addition, Huawei promotes the TBIM standard in the industry to unify site information specifications in the 3D era. In addition, we hope that more customers and partners will join us to form an ecosystem. In the future, let's work together to upgrade the engineering and O&M mode of the telecom industry.
Esto es Colombia 4.0. Ya haces parte de la era de la inteligencia artificial. Ponte cómodo y disfruta de todo lo que hemos preparado para ti. Pero nos gusta decir que es una familia de fondos. Son fondos alrededor de todo el mundo. Somos cerca de 35 fondos que invertimos en startups de tecnología. Básicamente empezamos con etapas tempranas, hemos invertido desde ideas y avanzamos en toda la cadena del emprendimiento hasta series A, B, C y salidas afortunadamente a bolsa o adquisiciones. Entonces, como les decía, somos un fondo que tiene hoy 2.4 billion. Usaré la palabra billion, que son 1,000 millones, porque luego las cifras aumentan a trillones, a trillion, y se vuelve más complicado. Entonces, tenemos 2.4 billion de dólares en el fondo y hemos invertido en cerca de 2.800 startups. Eso es impactar, digamos, tener a más de 5,000 founders en el portafolio y a lo largo de todo el mundo. Un poco la tesis a nivel global de 500, como pudieron ver en el video, es que la innovación está en los lugares en donde más oportunidades hay.
Entonces tenemos fondos en las áreas menos desarrolladas de todo el mundo. Afortunadamente o desafortunadamente, pues Latinoamérica es una de nuestras regiones más importantes y precisamente es de lo que les voy a platicar. Entonces, 500 a nivel global invertimos en todo tipo de startups de tecnología, ¿no? Desde apps de consumo, edtech, fintech, software, principalmente muchísimas compañías ahí, healthcare, movilidad, y estas son una de las inversiones top que tenemos a nivel global. Por ahí Canva es un emprendimiento latinoamericano que ya está como posicionado a nivel mundial, ¿no? Y nosotros como 500 en Latinoamérica somos el fondo que lidera esta región. Entonces todas las inversiones que suceden en Latinoamérica las llevamos nosotros como un fondo y llevamos pues ya 10 años en esta industria. Son más de 300 startups las que hemos invertido y hay cerca de 34 millones de dólares que hemos invertido, ¿no? Eso es en cerca de ya tenemos 4 unicornios o compañías del portafolio que valen más de $1 billón y tenemos equipo en estas ciudades de Latinoamérica, en Santiago de Chile, en Guatemala, en México. Es equipo nuestro que está trabajando ahí con los emprendedores. Pero invertimos en toda Latinoamérica. Entonces, para aquellos que no conocen la industria de Venture Capital, me voy a regresar un poquitito y les voy a hablar del mar. Entonces, ¿qué es Venture Capital y qué es lo que nosotros hacemos? ¿Recuerdan cuando algún día una persona que se llama Cristóbal Colón se acercó con la reina de España y le dijo, oye, necesito dinero porque creo que hay un país entero, una ciudad entera, del otro lado del mar, ¿no? Entonces, esto es Venture Capital, es una inversión de altísimo riesgo. Todas las probabilidades era que no encontraran nada, que no hubiera nada o que llegaran a un lugar vacío, pero había una pequeña probabilidad de que encontraran algo increíble. Entonces, eso es en lo que invertimos. Nosotros invertimos en esa pequeña probabilidad de que se genere un retorno impresionante. Entonces, básicamente, esa es una forma súper sencilla de cómo funciona un fondo de Venture Capital. Hay inversionistas, personas que nos dan su dinero, nosotros como fondo lo tenemos y lo invertimos a su vez en todos los emprendedores que tenemos. Entonces, al hacer esta inversión, nosotros esperamos que naturalmente muchos fracasen, la gran mayoría fracase o la gran mayoría no logre regresar el dinero de regreso a los inversionistas, pero nosotros esperamos que podamos elegir 5, 10, 15 startups que pueden hacer unos retornos fuera de serie, ¿no? Entonces, les quiero platicar un poquito a qué nos referimos con esto y cómo se mira. Muchos de ustedes aquí son emprendedores y tal vez quieren tener una trayectoria de 1 año, 2 años, es decir, a los 5 años ya me van a comprar o ya voy a ser exitoso y enorme. Y quiero ponerle un poquito de pasos a nivel general y expectativas, ¿vale? Entonces, esta raya, como ustedes la ven, se divide así. Básicamente va a haber una parte de su trayectoria en la sección de producto, en donde ustedes tengan una idea y estén constantemente tratando de entender, cambiarla, expresarla de diferentes maneras, encontrar un nicho específico para llegar a un mercado. Digamos, el producto todavía no está hecho, hay una necesidad y de pronto cuando empiezan a encontrar luz en el camino y encuentran un mercado que está pagando por su servicio, empiezan a entrar a un mercado. Y de pronto hay un momento. Muchos emprendedores nos preguntan, ¿cómo sé si tengo el famosísimo Product Market Fit? Pues lo vas a saber porque esto va a pasar. Entonces, hay un punto mágico en donde empiezas a crecer como loco. Y esa es la siguiente etapa, que es etapa Growth. Nosotros como 500 principalmente estamos en la etapa producto. Ayudamos a los emprendedores de llegar de 0 a 1, de 1 a 10, de 10 a 100. Y con eso podemos avanzar a las siguientes etapas. Entonces, para que lo vean real y con un ejemplo, esto es Nubank es uno de los bancos más posicionados a nivel global y este es el tiempo que le tomó y la trayectoria que podemos ver. Entonces, cerca de 3 años, para que se den una idea, de llegar a los primeras 1 millón de tarjetas distribuidas. De ahí, seguían sin encontrar qué hacer. 1 millón de tarjetas distribuidas y todavía no crecían suficientemente. De ahí pasan otros como 3 años y ya empiezan a abrir México o Colombia. Y con esto empieza ahora sí el verdadero crecimiento de Nu. Crecieron a 80 millones de tarjetas
mil millones de tarjetas distribuidas a lo largo de pues 10, 12 años, ¿no? Entonces, para que se den una idea un poco de los tiempos que toma y de cómo se puede ver una trayectoria del tipo de startups que nosotros buscamos. Entonces, nosotros en 500 nos gusta entender y decidimos invertir en tecnología un poco por el tech stack. Como ustedes acá lo conocen muy bien, un tech stack es primero hardware, luego conectividad y luego software. Y arriba del software pues estamos los usuarios de Internet. Y este tech stack es el que ha construido los gigantes de la tecnología y las empresas mayor valuadas hoy en día. Antes eran empresas de otras industrias, hoy los ganadores son quienes tienen tecnología al centro, ¿no? Entonces aquí pueden ver Microsoft como líder, esta es la evaluación, $2,000 billones, Apple y demás, ¿no? Entonces nuestra tesis es qué va a pasar cuando hoy, perdón, me sonó una alarma, hoy tenemos todos estos usuarios de Internet, pero para el 2040 vamos a tener a 3 billones de personas más, 3 mil millones de personas más en Internet. Entonces, ¿qué vamos a construir para ellos? Esto es solo el comienzo, ¿no? También hay unos fundamentos tecnológicos que nos están demostrando que este es el futuro, ¿no? Hay mayor penetración de Internet, mayor penetración de e-commerce a nivel global y mayor penetración de online banking, que son como los pilares que se necesitan para detonar toda esta industria. Y también lo que estamos empezando a ver es que hay unicornios que están saliendo a lo largo de todo el mundo, no solamente en Estados Unidos. Estados Unidos y Silicon Valley, por supuesto que son la meca o el principio de toda esta revolución de startups, pero ya hay más de 33 unicornios en Latinoamérica y creciendo, ¿no? Y hay una cifra que nos gusta decir, que ahorita la van a ver un poco contrarrestada con algo que acaba de pasar a nivel económico, es que dry powder es el dinero que los fondos de inversión tienen que no han invertido. Y este dinero ha seguido acumulándose. Entonces, los fondos de inversión y los inversionistas tenemos dinero. Desafortunadamente, no lo ejecutamos. ¿Por qué? Porque hubo un crecimiento muy grande en el 2021 de inversiones. Hubo, muchos probablemente lo han escuchado, una burbuja. Esto sucedió principalmente porque a la llegada del COVID, Estados Unidos, para apoyar el crecimiento económico, baja las tasas de interés y prácticamente estaba prestando dinero gratis. Entonces, sucedió en el 2021 que hubieron un montón de inversiones, fue un auge impresionante. Esto solamente es Latinoamérica y subimos a tener $7 billones invertidos en un trimestre. Y de ahí todo se ha ido bajando. Pero no nos preocupemos, ya estamos un poco regresando a eso y eso ha generado un impacto enorme, ¿no? Y en etapa temprana, que es la etapa que más nos importa a nosotros en 500 y creemos que es el cimiento de todo, es donde menos ha bajado, ¿no? Entonces, ¿qué les quisiéramos decir? Pasamos de una época de unicornios a una época de camellos. Las startups más valuadas y más preciadas fueron las que lograron entender cómo sobrevivir toda esta etapa de cambios y de ajustes que seguimos viviendo. O sea, hoy no estamos del otro lado, estamos de hecho un poco de regreso, como lo vieron, ¿no? En el 2020, a inicios de la década, y creemos que si ustedes siguen siendo muy diligentes en dónde invertir su dinero y en qué hacer con lo que tienen como compañía y seguir esa curva de Product Market Fit, la van a poder lograr. Entonces, ahora para platicarles un poquito de cómo vemos el futuro, hicimos en 500 un reporte a nivel global que se llama el RISE Report. Y este reporte fue durante 6 meses muchísima investigación de mercados, de tendencias, de patrones, y obtuvimos un poco los siguientes hallazgos que se los quiero resumir. Es un reporte que todos pueden entrar y descargarlo completo, pero les quiero resumir unos hallazgos muy importantes. Entonces, mientras que muchos creen que la siguiente década va a estar definida por los grandes titanes, China y Estados Unidos, nosotros en 500 creemos que además vamos a estar liderados por un concepto que nosotros llamamos los RISE Economies. Y son las 30 siguientes economías emergentes que van a cambiar el mundo. Y les voy a explicar por qué. Colombia está dentro de una de esas 30. Y en Latinoamérica también tenemos a México y a Perú. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando?
En términos de GDP, estamos rebasando para el 2027 a China y a Estados Unidos como esta economía de 30 países en conjunto. Todo lo que les voy a mostrar ahorita, siempre vean el verde, que es estos Rise 30, ¿vale? Y entonces ahí tenemos el GDP ya rebasando eso en 3 años. Vamos a tener también una mayor población, mucho mayor población que China y que Estados Unidos, y que China y que Estados Unidos en conjunto. Entonces, las personas son las que mueven la economía. Va a haber cosas interesantísimas en este sector. También estamos creciendo más rápido. En términos de población, crecimiento de población y crecimiento de GDP per cápita, ¿no? Entonces, estamos creciendo más allá que lo que está creciendo estas economías que son los titanes. Obviamente en crecimientos en donde más encontramos oportunidad para descubrir estos proyectos que podemos fondear y que pueden cambiar nuestras economías. También los Rise 30 somos más jóvenes, somos una población mucho más joven y tenemos más población en menos de 30 años y como saben los jóvenes son los que van a impulsar pues igual el consumo de la siguiente década, ¿no? Y del futuro. También somos una población más rural. Y como les decía al inicio, 500 cree que en donde hay más oportunidades es en donde hay más carencias. Entonces, hablar de una población más rural es en donde nos genera posibilidad de impregnar con tecnología en sectores que no habían sido impactados antes. Esto es un poco lo que platica. También estamos bastante bien conectados. Somos una economía con conectividad de penetración de móviles bastante alta. Y somos más sociales, ¿no? Pasamos más horas en redes sociales, pasamos más horas en el celular, conectados. Me voy a saltar también a esta, que es, somos usuarios que adoptamos tecnologías de Internet de manera más asidua y estamos con menores penetraciones de e-commerce. Entonces, también hay una mayor probabilidad de poder hacer un impacto en esos sectores. Lo mismo con FinTech. FinTech, como saben, en Latinoamérica se mueve muchísimo efectivo y todavía no hay tanta penetración de tarjetas y de banca en línea. Entonces, también va a venir un futuro de muchas startups dentro de estas industrias. Y por último, somos economías de venture capital más nacientes y crecientes. Digamos, el venture capital, que es los que invertimos en etapas tempranas, todavía no hay tanto en estas economías. Y pues, ¿qué es lo que está cambiando y cómo es que está cambiando? En la última década, las Rise 30 han estado incrementando rápidamente su penetración de venture capital. Entonces vemos que ya se está empezando a mover estos motores en estas economías. Y el gap, digamos, lo que hay de diferencia entre la penetración de venture capital en Estados Unidos versus las Rise 30, pues todavía hay mucha oportunidad. Entonces hay mucho mercado por descubrir. Lo mismo decimos aquí, esta es la cantidad total de unicornios que hay, como saben Estados Unidos es donde más unicornios hay y luego se siguen estas economías. ¿Y cuál es el rol que van a jugar estas economías en la siguiente década? Quiero dejarles el ejemplo de India, que es uno de los líderes en los Rise 30, es en donde más unicornios hay 67. Y esto explica un poquito cómo ha sido la evolución del impacto de las diferentes startups, ¿no? Entonces, primero hubo e-commerce, luego empezaron a salir startups de fintech, luego de movilidad, luego de media, luego de educación. Y entonces, al nosotros analizar un poco cómo se desarrolla una economía emergente, que va más adelante que la nuestra, ¿no? Como que Colombia o que México, podemos empezar a encontrar ciertos patrones. Entonces, Colombia, hablando un poquito de ustedes, pues por ahora tiene a Rappi como el ejemplo de un unicornio y fuera de Rappi no ha habido otra que ha logrado llegar a esta evaluación. Eso no significa que no lo va a hacer, ¿no? Y entonces un poco lo que queremos dejarles aquí a los que están invirtiendo en startups o emprendiendo es qué pasa si miramos las tendencias que pueden haber en la llegada de los diferentes unicornios en sus industrias. Entonces, probablemente el siguiente unicornio en su geografía, como lo pueden ver abajo, es FinTech. ¿Qué
qué pasa en las finanzas, ¿no? ¿Qué proyectos hay que puedan impactar la forma en que ustedes mueven las economías a nivel financiero, ¿no? Luego movilidad, luego logística y seguida después de cripto, media, software, educación, hardware y healthcare. La verdad es que es muy difícil predecir el futuro con base en los hechos pasados, pero nos arroja un par de patrones que es interesante entender. A lo mejor y aquí en esta conferencia estamos hablando de la revolución 4.0 y de lo que viene al futuro, pero regresemos un poco a que a lo mejor los cimientos de fintech, de movilidad, de logística todavía no están tan desarrollados y hay que entender cómo poder ayudar en ese sentido. Mientras que hay muchos de aquí que ustedes ya están, ¿no?, en la siguiente década de las cosas. Pues listo. Con eso quiero abrir a preguntas. No sé si hay alguno que tenga alguna curiosidad de todos los datos que hemos visto, que fueron un montón. Abro eso. Adelante. Buenos días. Con este boom de las startups, donde pues muy pocas llegan a ser unicornio, dentro de su experiencia evaluando todos estos proyectos, ¿cuáles dirían ustedes que son estas cosas en donde falla la mayoría que hacen que no lleguen a ser patrocinadas por un fondo de capital de riesgo? Como para entender de todos los emprendedores que estamos acá desarrollando proyectos, ¿en qué no deberíamos caer para obtener alguna probabilidad de crecimiento y de desarrollo de nuestros emprendimientos? Me voy a regresar a la que hablábamos al inicio. Mira, es una pregunta compleja y se han hecho un montón de estudios como al respecto, porque hay factores muy distintos que hacen que un proyecto falle, ¿no? En etapas muy tempranas puede ser una mezcla de con quién estás liderando tus emprendimientos, ¿no? Cuáles son los otros founders con los que emprendiste. Que no se te acabe el financiamiento, es muy común que se te acabe pues, la gasolina para poder llegar a estas curvas de crecimiento. Otra cosa que hemos visto hay un universo muy grande de decisiones que tienen que tomar, ¿no? Cada emprendimiento va tomando decisiones y saber en qué enfocarte y cómo enfocarte y qué dejar ir y qué perseguir es de las cosas más complejas que hay. Esa es toda otra charla. Ahí, si quieren, luego les comparto. Búsquenos en YouTube como 500 Global. Hay una charla de mantras para emprender que compartimos mucho, que son como las cosas en las que te debes estar enfocando constantemente. Pero para dejarles una analogía que a mí me gusta compartir mucho, imagínense que un emprendedor es una persona que está atada con muchísimas cuerdas a un árbol. Muchísimas, todas las cuerdas, son todas las problemáticas, todo lo que tienes que ir resolviendo y viendo. Si tú te enfocas en cortar una cuerda, que es la que tienes al lado, y la cortas y sigues sin poder avanzar, es porque cortaste la cuerda incorrecta. O sea, no encontraste cuál es la problemática raíz o la primerita, que es la necesaria que tú sobrepases para seguir avanzando. Entonces, piensa bien, dentro de todo lo que estás haciendo y todas las problemáticas que tienes por delante, ¿qué es lo más importante que tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer para comprobar que puedes avanzar? Te dejo con esa reflexión, es compleja. Hola, ahora sí. Un saludo para ti, soy Nicolás Llano de Tertulia Digital. Es una gran noticia que Colombia aparezca dentro de esos 30 países que están, digamos que a la vanguardia de estos temas. Sin embargo, sigue siendo muy pequeña esa burbuja. México, digamos que termina siendo más parecido a nosotros que los países el resto de países en el mapa. ¿Qué tanto hace el gobierno nacional o los gobiernos departamentales en México para que eso pase? ¿O ese resultado es un resultado completamente liderado desde el sector privado? Sí, es una muy buena pregunta. Déjame pienso si tengo alguna que habla un poco de eso. Pero es curioso, creo que México está posicionado geográficamente en un lugar clave que nos hace absorber todo lo que sucede de Estados Unidos. Así lo ha sido como históricamente, ¿no? Y de hecho acaban de desmantelar el sector que hacía ligue entre el gobierno y el emprendimiento, el presidente actual. Entonces ya no hay
este sector que ustedes sí tienen muy fuerte. Otra cosa que veo de muy potencial con Colombia, que nosotros no tenemos, es las cámaras de comercio. Ustedes tal vez no se han dado cuenta, pero ustedes tienen muy bien sectorizado y conectado todas sus industrias. Y entonces es un poco más fácil para emprendedores acercarse con sus respectivas cámaras de comercio y poder impactar desde ahí, ¿no? Entonces, ¿cuáles otras diferencias veo yo? Pues somos un país que ha sido más desarrollado pues, por el derrame económico que hay. Y Colombia es uno de los países, yo creo que aparece aquí porque, y esto es desde la perspectiva de 500 Global invirtiendo, es una economía que es suficientemente geográficamente pequeña, ¿no? Versus un Chile, una Argentina, que abarcan extensiones muy largas y que entonces trabajar y distribuir cosas se vuelve más complejo. Entonces, Colombia es una economía fuerte, pequeña, en donde muchos buenos emprendedores pueden hacer como, regresando como a la parte de producto, pueden hacer su experimentación, entender qué pueden hacer y de ahí lanzar a la siguiente etapa. Entonces, están muy bien en ese sentido. Sí. Hola, hola Ceci, ¿cómo estás? Bueno, yo quiero hacerte una pregunta puntualmente acerca de todo el proceso que una startup como que iniciaría. Que no me puedes dar, por ejemplo, ese step by step que se necesita para llegar hasta allá y una vez uno entra, que sigue y como toda esta dinámica, partiendo, digamos, desde la idea. O sea, tengo un negocio, una idea y ahí en adelante, ¿tú qué dices que necesitamos para llegar a ser fondeados por uno de estos fondos? Sí. Ese es como nuestro enfoque principal, ¿no? Llevar a emprendedores de 0 a 1 y de 1 a 10. O sea, son los primeros pasos que se necesitan. La verdad es que tendría que sentarme a platicar cuál es tu industria, cuál es tu sector, qué recomiendo, pero ayer charlando con Andrés, que conocimos en un evento, lo que le decía es, lo más temprano que puedas sacar lo que tú crees que tienes al mercado va a ser lo ideal, ¿no? O sea, no son inventos nuestros, se llama Lean Startup, todas estas filosofías de itera rápido, acércate a tu usuario, habla con él, crea con él. Entre antes puedas acercarle tu solución a las manos de tu cliente, mejor te va a ir. Una vez que estás ahí, lo que es complejo es decidir y entender cuando la gente te está diciendo, pues no me interesa, y hay unos 2, 3 que sí te compran, dónde saber si estás haciendo algo nicho o algo más masivo, ¿no? Entonces, la verdad es que no hay una fórmula, si la habría, pues todos seríamos millonarios. Pero lo que nosotros vemos mucho es emprendedores que están emprendiendo, que hay mucho fit en dónde están emprendiendo. Digamos, estás emprendiendo en el sector agropecuario por algo en lo particular, o estás emprendiendo en health tech, en medicina por algo. Tienes que conocer muy, muy bien ese sector. Entonces, empieza desde la compatibilidad entre el emprendedor y el sector que están haciendo y esa capacidad de descubrir eso que los hace únicos, que las demás empresas no saben o no tienen. Y siempre pueden ir entendiendo pues en qué momento cambiar su propuesta de valor para ir encontrando un mayor mercado. Y creo que ya, afortunadamente, o sea, el tiempo, probablemente esta gráfica de Nubank, si nos regresáramos al 2004, le hubiera tardado 5 veces el tiempo. O sea, hoy en día empezar un negocio, ponerle lo que se necesita de pasarelas de pago, sitio, landing page, todas estas cosas, cada vez es más fácil. Ya hay con ChatGPT, ¿no? Ya hay formas de casi de codear un sitio desde cero de manera muy veloz. Plataformas que nos ayudan a pasar diseño a código muy rápidamente. Entonces, no se limiten por como lo que no tienen, piensen qué sí tienen y en qué se pueden apalancar para seguir adelante. Y también hay muchos sectores como comunidades de emprendedores gratuitas que te pueden dar el conocimiento para seguir adelante a las siguientes etapas. Adelante. Buenos días, me presento, soy Carlos Rodríguez de Confi. Mi pregunta venía dirigida al siguiente contexto y es, bueno, viniendo pues del panorama post-2021, que fue el boom de las inversiones de VC en los startups,
Quisiera preguntarte lo siguiente, pues, dado en la actualidad, pues, como han bajado pues, las inversiones en las startups nacientes, ¿cuáles serían los retos y oportunidades que tendrían los emprendimientos, por ejemplo, Confi, que están recién naciendo, en el ambiente pues, VC actual, y pues también cómo serían los retos y oportunidades que están presentando las VCs en la actualidad para, por ejemplo, considerar emprendimientos de este estilo como Confi para etapas presemilla, en este caso, por ejemplo? Sí, lo que está pasando es que simplemente de 2021 a hoy, que hubo un gran cambio a nivel económico, es que ahora las decisiones otra vez las tienen los inversionistas, ¿no? En algún momento fueron los emprendedores, casi te lo prometo que éramos los inversionistas así de, oye, ¿puedo entrar a tu compañía? ¿Puedo invertir en tu proyecto? Y ahora se volvió a voltear. Pero a mi parecer, fue un gran cambio, fue muy positivo porque se premia y se valora lo que debe premiarse y valorarse, que son buenos unit economics, ¿no? Sustentos de negocio correctos, no crecer por crecer. Y si tú puedes comprobar lo mismo, ¿no? Que estás en un sector que es suficientemente grande, ¿no? Entonces, tamaño de mercado, que has sabido avanzar y sabes cómo emprender y cómo resolver las problemáticas, que tienes buena atracción y que tienes indicios de product market fit, ¿no? O sea, que las empresas o tu sector está adquiriendo lo que lo que tú das. Y la cuarta yo te diría que es como, ¿qué sigue? O sea, ¿por qué te voy a dar dinero? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es el siguiente gran paso que tienes que resolver y a la etapa a la cual tienes que llegar? Claridad en eso. Muchísimas gracias. Redondeando algunas de las cosas que tú has expuesto, ¿cómo los contactamos a ustedes? Y sobre todo, ¿cuáles son esos factores deseables que ustedes esperan ver en un emprendimiento? Digamos, por ejemplo, que ya tenga un producto avanzado, que aparte tenga un plan de negocio, que aparte tengan algunas ventas. Digamos, ¿cómo sería ese, el contacto y esos factores claves que ustedes revisan? Sí, pues justo ahorita estamos por lanzar como la nueva forma en que vamos a invertir en el 2024. Anteriormente hacíamos puras inversiones por batch, es decir, abríamos convocatoria, aplicaban, en cada convocatoria aplicaban cerca de 2,000 empresas, seleccionábamos a 10. Y ahora la apertura de la convocatoria ya va a ser anual. Todo el tiempo van a poder estar aplicando. Entonces en 500.co pueden meterse y ahí va a estar el formulario para aplicar. Y es bien difícil, sí es un arte, no quiero decir arte porque significaría que es subjetivo, hay todo un sistema detrás de cómo elegimos a las startups, pero regresando un poco a lo que les decía, es un emprendedor con claridad de lo que está haciendo, que haga sentido con el sector en donde está emprendiendo, que veamos un indicio de lógicas de negocio que funcionan, que haya un tamaño de mercado grande y que haya mucha pasión por lo que están haciendo. Sí. ¿Me puedo tomar una selfie con ustedes? Listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todavía tenemos tiempo? Adelante. Hola. Sí, quisiera saber cómo, digamos, luego de esa burbuja que comentabas, cómo ha venido afectando las valoraciones de las empresas a futuro. O sea, pues en estos últimos años entiendo la perspectiva no ha sido, digamos, tan positiva o ese imaginario de que van a crecer tanto, las valoraciones han ido disminuyendo, pero quería saber cómo ustedes también les han afectado y cómo los emprendimientos también están valorando esas empresas ahora. Sí, es una gran pregunta. O sea, definitivamente hubo un ajuste. Lo que fue muy complicado para muchas empresas y startups es que si ya habían levantado rondas de inversión a valuaciones altas, no consiguen otra vez tickets o inversión a esa evaluación. Entonces, lo que tienen que hacer es, por eso la analogía de los camellos, tienen que regresar a los fundamentos de su negocio y hacer que su negocio crezca a eso que ellos habían dicho que valía. Y de ahí avanzar. Entonces, claramente en el trayecto de lo que te platico, muchas empresas no tienen el capital o no tienen ese tiempo. Entonces, tuvieron que hacer una cosa que se llama down round, o sea, una ronda más abajo. Y eso, pues, a ver, simple y sencillamente significa que a todos los que les habías dicho tu dinero por tanto inversión, pues ahora tienen menos. Los fondos, este tipo de ajustes suceden y
es parte del riesgo de nuestra industria. O sea, nosotros a fin de cuenta, cuando invertimos no es un préstamo, es una inversión y puede irse a cero. Entonces sabemos que a veces hay que bajar valoraciones, bajar porcentajes, como que para reiniciar. Tenemos un par de compañías de las que van mejor del portafolio, que han hecho estos ciclos varias veces, independientemente de la burbuja que hubo en 2020. Entonces, per se es una industria que estamos muy acostumbrados a cambios, a movimientos, a cambios de volantazo de manera abruptas y duras, pero sí, muchas murieron. Definitivamente impactó eso. En etapa temprana, que es la etapa en la cual estamos nosotros, hubo menos impacto, porque per se las valuaciones de entrada nunca varían enormemente, ¿no? O sea, un fondo de Venture Capital suele entrar de valuaciones de $1 millón, $2 millones, en etapas muy, muy tempranas, o abajo de eso. Y entonces la diferencia de lo que entraron, pues no es tan grande. Pero en etapas más avanzadas fue donde hubieron muchísimos reajustes y cambios muy fuertes. Hola, muchas gracias. Soy Andrés Benguechea. Tengo una percepción que este es un mercado y una industria en donde pues cada vez hay más gente interesada, digamos, en meterse y en invertir. Y sobre todo hay un segmento que es de, por ejemplo, personas que tienen recorridos importantes en temas corporativos y que tienen también la posibilidad de tener la liquidez y los recursos para meterse. Sin embargo, tengo la sensación de que hace falta de pronto un poco más de capacidad de estas organizaciones como 500 para que puedan hacer esa conexión y puedan también darle como la tranquilidad a ese nicho, digamos, de nuevos inversionistas interesados que desde mi percepción cada vez es creciente. La pregunta es, bueno, ustedes tienen una presencia muy fuerte en México. Yo siento que hace falta, por ejemplo, ampliar la capacidad de organizaciones como 500 en Colombia. ¿Ustedes han pensado en tener, digamos, un rol un poco más activo, tener un equipo un poco más robusto, tener presencia también desde lo local y lo regional, porque siento que es allí donde se necesita ese acompañamiento puntual? Es decir, ustedes desde las perspectivas para Colombia, ¿qué tienen en ese momento planeado? O sea, en realidad creo que lo que estás percibiendo es más una percepción que una realidad. Una cosa, 500 ya no tiene oficinas en ninguna parte del mundo, somos una compañía remota. Número 2, en México teníamos el programa de aceleración, porque evidentemente cuando aplican las compañías y seleccionamos, solía ser que la mayoría eran mexicanas, un poco por los avances que hemos platicado. Pero hoy en día Colombia es una de las fuertes que tenemos, o sea, casi siempre hay inversionistas colombianos. En el batch actual de las 10 empresas, 4 eran colombianas. Entonces, nuestra presencia aquí se hace un poco más a través de redes sociales y de toda la evangelización de 500 a nivel fondo, pero no hacemos nada per se local en México, distinto que lo que hagamos aquí. Sí, que me gustaría después charlar a lo mejor y entender cómo te imaginarías un Colombia más conectado con 500, ¿no? Pero sí. Listo, pues muchas gracias a todos. Espero se hayan llevado ciertas cifras que les dejen resonando en su cabeza. Gracias. Hemos finalizado nuestro encuentro en este momento. Pero hey, no te quedes con toda la información, compártela con el mundo en redes sociales utilizando el hashtag Col40. Y recuerda, esto es Colombia 4.0. Ya haces parte de la era de la inteligencia artificial.
Colombia, potencia de la vida.